Bienvenidos, estudiantes de quinto grado, a este año escolar 2021. Soy su profesor Hugo Alcides Tobar Rodríguez y vamos a trabajar la disciplina de lenguaje. Tenemos la guía de aprendizaje número 1 que pertenece a la fase 1, semana número 1. Tenemos las generalidades que dicen de la siguiente manera: Centro Escolar Barrio El Centro, código 10.915, guía de continuidad educativa para el año 2021. Esta guía ha sido diseñada para los estudiantes de las secciones A, B y C. Iniciamos. Como primer punto de esta guía tenemos el apartado de las generalidades de la guía. Esta página es la que vamos a empezar a trabajar. Y dice de la siguiente manera: unidad número 1, vamos a rotular en nuestro cuaderno de lenguaje la unidad. Y la unidad número 1 se llama Nos comunicamos. Vamos a escribir también en nuestro cuaderno el número de la fase y el número de la semana que vamos a ir trabajando. En este caso, como es la primera guía de aprendizaje, escribiremos fase 1, semana 1. El contenido o el tema, que es lo mismo. El tema que vamos a estudiar en esta primera unidad se llama el lenguaje oral y escrito. Interesante, ¿verdad? Este contenido ya lo han estudiado en grados anteriores, pero hoy vamos a profundizar un poco más acerca de él. Producción. Producción es lo que esperamos, lo que yo espero que ustedes puedan hacer o el objetivo que pretendemos lograr con este contenido. Y es el siguiente: escritura de textos cortos en los que se representa el lenguaje oral y escrito. La guía está diseñada en tres partes. La parte de inicio, que es la que tenemos acá. Luego en la siguiente página avanzamos a la parte de desarrollo. Y por último tenemos la parte del cierre. Muy bien, iniciemos. Inicio. Actividad número 1. Lee el título del siguiente texto y responde: ¿de qué crees que tratará el texto? Luego dice: lee en voz alta el siguiente cuento. Ojo acá, nos dice leer, quiere decir que esto no lo vamos a copiar en el cuaderno, solo lo vamos a leer y en base a la lectura que hagamos de este cuento, vamos a responder una serie de preguntas de comprensión lectora que vamos a encontrar en la página número 2. Y el cuento dice de la siguiente manera. Se titula El león que no sabía escribir. Y dice así: el león no sabía escribir, pero eso no le importaba, porque podía rugir y mostrar sus dientes, y no necesitaba más. Un día se encontró con una leona. La leona leía un libro y era muy guapa. El león se acercó y quiso besarla, pero se detuvo y pensó: una leona que lee es una dama, y a una dama se le escriben cartas antes de besarla. Eso lo aprendió de un misionero que se había comido, pero el león no sabía escribir, así que fue en busca del mono y le dijo: escríbeme una carta para la leona. Al día siguiente, el león se encaminó a correos con la carta, pero quería saber qué era lo que había escrito el mono, así que se dio la vuelta y el mono tuvo que leerla. El mono leyó: queridísima amiga, ¿quiere trepar conmigo a los árboles? Tengo también plátanos exquisitos. Saludos, león. Pero no, rugió el león. Yo nunca escribiría algo así. Rompió la carta y bajó hasta el río. Allí, el hipopótamo le escribió una nueva carta. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos, pero quería saber qué había escrito el hipopótamo, así que se dio la vuelta y el hipopótamo leyó: queridísima amiga, ¿quiere usted nadar conmigo y bucear en busca de algas exquisitas? Saludos, león. No, rugió el león, yo nunca escribiría algo así. Y esa tarde le tocó el turno al escarabajo. El escarabajo
se esforzó tremendamente e incluso echó perfume en el papel. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos y pasó por delante de la jirafa. ¡Uf! ¿A qué apesta aquí?, quiso saber la jirafa. ¡A carta!, dijo el león. Tiene perfume de escarabajo. ¡Ah!, dijo la jirafa. Me gustaría leerla. Y leyó la jirafa. Queridísima amiga, ¿quiere usted arrastrarse conmigo bajo tierra? Tengo estiércol exquisito. Saludos, león. Pero no, rugió el león. Yo nunca escribiría algo así. ¿No lo has hecho?, dijo la jirafa. No, rugió el león. No, no. Yo escribiría lo hermosa que es. Le escribiría lo mucho que me gustaría verla. Sencillamente estar juntos, estar tumbados, holgazaneando bajo un árbol. Sencillamente mirar junto el cielo al anochecer. Eso no puede resultar tan difícil. Y el león se puso a rugir. Rugió todas las maravillosas cosas que él escribiría si supiera escribir. Pero el león no sabía. Y así continuó rugiendo un rato. ¿Por qué entonces no escribió usted mismo? El león se dio vuelta. ¿Quién quiere saberlo?, dijo. Yo, dijo la leona. Y el león, de afilados colmillos, contestó suavemente. Yo no he escrito porque no sé escribir. La leona sonrió, lo empujó tiernamente con la nariz y se lo llevó a la sombra de un árbol. Comenzó a enseñarle a leer y a escribir. Mira esta letra, dijo la leona. Esta letra es la A de amor. Fin, muy bien, ¿qué les pareció el cuento? Y este cuento, el autor lo tenemos acá, que es Martín Bachcheit. El león que no sabía escribir, pertenece a México, ¿verdad? Es un cuento adaptado y fue adaptado en el año 2006. Muy bien, ahora vamos a la parte que vamos a copiar en el cuaderno. Vamos a ir repasando un poquito. Vamos a copiar en el cuaderno el cuadrito que tenemos acá arriba, luego vamos a escribir inicio, luego actividad 1, lee el título del siguiente texto y responde. ¿De qué crees que tratará el texto? Copiamos esto y respondemos esta pregunta en el cuaderno. Después de copiar esto, ya dijimos que el cuento solo lo vamos a leer. Y nos vamos a pasar estas preguntas, las vamos a copiar en nuestro cuaderno de lenguaje y las vamos a responder. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 6 interrogantes. Vamos a trabajar solamente 3. Ustedes seleccionen las 3 de su preferencia. La primera pregunta dice, ¿se cumplió la idea que tenías del título? La pregunta número 2, ¿qué limitante presentaba el león para expresar su amor por la leona? Pregunta 3, ¿quiénes le ayudaban a resolver esa limitante y de qué manera? Pregunta 4, ¿crees que es importante poder expresar los sentimientos de forma escrita? Pregunta 5, ¿conoces a alguien que tenga la misma limitante que el león? Comenta. Y la última pregunta, la 6, ¿a ti se te hace fácil expresarte de forma oral o escrita? Explica la respuesta. Muy bien, una vez trabajemos las 3 preguntas que van a seleccionar de acá, las copien en su cuaderno y las respondan, vamos a la etapa de desarrollo de la guía de aprendizaje. B, desarrollo. Y en el desarrollo vamos a hacer la actividad de aprendizaje 2. Dice, lee la siguiente información. La comunicación es el proceso mediante el cual 2 o más personas interactúan e intercambian información. Esta se puede dar de 2 formas, oral y escrita. Si bien acá dice lee, esto es bien importante, así que lo vamos a copiar en el cuaderno. ¿Qué vamos a copiar? Vamos a copiar el concepto de comunicación, que está acá, que dice que es el proceso mediante el cual 2 o más personas interactúan e intercambian información. Las definiciones, los conceptos de los contenidos los vamos a copiar en el cuaderno. Entonces, copiamos el concepto. Luego este cuadrito no es necesario copiarlo, solo lo vamos a leer.
para ver la diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral se da por medio del habla y se establece entre dos o más personas. Puede ser en persona, vía teléfono, haciendo uso de videollamadas, etc. La comunicación escrita se establece a través de las palabras escritas. Puede ser por medio de cartas, correos electrónicos o mensajes por las redes sociales. Hoy que estamos estudiando de forma virtual, mediante los grupos de WhatsApp y más adelante mediante los grupos en Google Classroom, vamos a hacer uso mucho de la comunicación escrita. ¿Por qué? Porque vamos a escribir textos en correo, textos en una plataforma virtual. Muy bien. Después de leer este cuadrito, vamos a lo que nos pide la actividad en sí. Lee los siguientes fragmentos del cuento e identifica qué tipo de comunicación representan. Esto sí lo vamos a hacer. Este cuadro sí lo vamos a hacer en el cuaderno. Hay que hacer los dibujitos, hay que colorearlos. Tenemos una situación y a la par le vamos a escribir qué tipo de comunicación representa. Aquí vamos a marcar con un chequecito o con una crucita. O podemos colorear el cuadrito respectivo del color de nuestra preferencia también. La primera situación dice: el hipopótamo escribe una carta para que el león se la entregue a la leona. Queridísima amiga, ¿quiere usted nadar conmigo y bucear en busca de algas? Exquisitas. Saludos, león. Acá van a marcar si este párrafo de acá se refiere a comunicación oral o escrita. Segunda situación. La leona sonrió, lo empujó tiernamente con la nariz y se lo llevó a la sombra de un árbol. Comenzó a enseñarle a leer y a escribir. Igual marcamos acá si hace referencia al lenguaje oral o escrito. Recordemos que en el lenguaje oral el medio de transmisión de la información es el habla, ¿verdad? Mientras que en el escrito pues son palabras escritas, ya sea en un papel, ya sea en madera, ya sea en roca, en cualquier medio físico donde se pueda escribir. Muy bien, pasamos a la siguiente parte, la tercera página, que dice de la siguiente manera. Lee las siguientes situaciones comunicativas y escribe qué tipo de comunicación se utiliza, comunicación oral o comunicación escrita. Esta otra actividad también la vamos a hacer en el cuaderno, es decir, vamos a trabajar este cuadrito con sus ilustraciones y vamos a marcar el tipo de comunicación respectiva. Lo mismo vamos a hacer en este, también lo vamos a copiar en el cuaderno. Muy bien, la única actividad de acá, del desarrollo, que no vamos a copiar en el cuaderno es la actividad 3, donde dice lee la siguiente información. Esto solo lo vamos a leer nada más, son consejos. Pero de ahí, la actividad 2, que es esta parte de acá, y la actividad, esta es siempre dentro de la actividad 2, esto de acá también. Solo la actividad 2, esta solo es de lectura. Muy bien. Situación comunicativa. María escribe una carta a su abuela. Aquí le van a colocar si es oral o escrita, la comunicación. 2. Luis está hablando por teléfono con Carlos. Escriben su respuesta. Siguiente. El alcalde se dirige a los miembros de su comunidad el día de las fiestas patronales. Escribimos acá si es comunicación oral o escrita. Siguiente situación. Germán envía un mensaje de texto a su hermano. Escribimos la respuesta. Basta con que escribamos oral o escrito. Sabemos que estamos refiriéndonos a los tipos de comunicación. La profesora explica la clase de lenguaje a sus estudiantes. Colocamos acá la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Luego vamos a la actividad 3, que solo es leer, ¿ve? Leer la siguiente información. Estos son algunos consejos que se nos plantean para tener una buena comunicación con los demás, tanto si lo hacemos hablando como si lo hacemos escribiendo. Al hablar, pronunciar las palabras correctamente y si nos equivocamos, pues pedir las disculpas del caso. Siguiente, hablar con tono adecuado, es decir, ni muy suave ni demasiado fuerte. Siguiente recomendación, mantener el contacto visual con el interlocutor. Es importante que cuando estamos manteniendo un diálogo con otra persona o con varias personas, dirijamos la mirada hacia ellos, ¿verdad? Es una muestra de educación y de respeto. Siguiente consejo. Se deben usar gestos y ademanes, ¿verdad? Los ademanes sabemos que los podemos hacer con nuestras manos, los gestos con nuestro rostro. Hablar con ideas claras, es decir, tratar de ser claros en el mensaje que nosotros deseamos transmitir para evitar confusiones. Ahora veamos los consejos en la parte del lenguaje escrito o al escribir. 1. Escribir las palabras correctamente. Es bien importante. ¿Cómo se le llama esto?
Se le llama ortografía, que es el arte de escribir las palabras de forma correcta. Segundo consejo, escribir con letra legible. Eso es bien importante, que la letra se pueda leer. Tercer consejo, usar signos de puntuación para comunicar las ideas. Signos de puntuación, utilizar los puntos, las comas, los puntos y comas. Eso forma parte de una escritura correcta también. Siguiente consejo, considerar aspectos ortográficos, ¿verdad? Lo que ya habíamos mencionado en el punto 1. Y último consejo, escribir las ideas de forma ordenada. Eso también es bien importante para que el mensaje que nosotros transmitimos se pueda comprender. Si seguimos estos consejos tanto en el habla como en la escritura, pues nuestro proceso de comunicación será mucho mejor. Y por último vamos a la actividad de cierre, que acá vemos la actividad número 4. Dice actividad 4, es momento de poner en práctica lo aprendido. En tu cuaderno de lenguaje dibuja las siguientes situaciones de comunicación y realiza lo siguiente. 1. Redacta un diálogo entre Luis y Andrea. Vemos que acá tenemos una ilustración. Tenemos a 3 jóvenes, tenemos a Luis y a Andrea. Entonces ustedes van a redactar un diálogo entre ellos 2. No olviden que cuando redactamos un diálogo, lo que va diciendo cada uno de los interlocutores son las personas que hablantes. Lo que va diciendo cada uno se escribe en un guión largo. Tomar en cuenta eso, por favor, y también las normas de ortografía. Entonces pueden hacer un diálogo entre ellos 2. Puede ser un diálogo acerca de cómo se sienten ante el inicio de clases virtuales, qué expectativas tienen de este año escolar, por poner un ejemplo, para que ustedes redacten su diálogo. Luego dice, ayuda a Pepe a escribir su carta para su amigo Jorge. Aquí tenemos a Pepe, que le va a escribir una carta a su amigo Jorge. ¿Cuál crees que será el mensaje? Escribe. Entonces aquí tenemos 2 actividades en una. La primera es que van a redactar un diálogo entre Luis y Andrea. Y la segunda actividad de cierre es que van a enviar un mensaje corto que Pepe le envía a su amigo. Ustedes pueden inventar el nombre del amigo de Pepe también. Muy bien. Luego tenemos acá, responde en tu cuaderno 4 preguntas. De esas 4 preguntas vamos a seleccionar únicamente 2 y las vamos a responder en base a la actividad de cierre. La primera dice, ¿qué tipo de comunicación utilizan Luis y Andrea? 2. ¿Qué medio de comunicación utilizará Pepe? ¿Crees que es importante saber expresarse de forma oral y escrita? Explica por qué. Y la última pregunta. Escribe 2 situaciones comunicativas donde se utilice la comunicación oral y 2 utilizando la comunicación escrita. Hay 4, ustedes seleccionan 2 de su preferencia y son las que van a escribir y responder en su cuaderno de lenguaje. Muy bien, y por último tenemos este cuadrito que es la autoevaluación. Hay que ir leyendo cada uno de esos criterios y ir marcando acá si el niño considera que sí o no, con un chequecito o una crucita. Si tienen impresa la guía, pueden recortar y pueden pegar, ¿verdad? Cuando digo pueden recortar y pegar, me refiero al cuadro de la autoevaluación, ¿verdad? También lo pueden hacer con las ilustraciones, ¿verdad? Más no con el texto que deben copiar. Ese debe de estar hecho a mano, es decir, de forma manuscrita. En resumen, vamos a copiar en el cuaderno de clase el cuadrito de las generalidades. Inicio, la actividad 1, respondemos la pregunta. Luego vamos a seleccionar acá 3 de las 6 preguntas y las vamos a copiar y responder en el cuaderno. Luego escribimos B, desarrollo. Actividad 2, lee la siguiente información. Copiamos el concepto de comunicación. Esto solo lo leemos. Luego vamos a esta actividad donde vamos a incluir las ilustraciones y vamos a marcar las respuestas. Luego vamos a esta parte de acá que también la vamos a copiar en el cuaderno y vamos a escribir las respuestas. La actividad 3 solo es de lectura, no se copia en el cuaderno de apuntes. Y luego vamos a la actividad de cierre, que es hacer el diálogo entre Luis y Andrea y un mensaje que le envíen una carta Pepe a su amigo. Muy bien, y finalmente pues de estas 4 preguntas seleccionamos únicamente 2 y las respondemos en nuestro cuaderno de apuntes. Por último, recortamos y pegamos en el cuaderno la autoevaluación, vamos leyendo cada criterio y marco el sí o no con una cruz o cheque. Puede ser recortado y pegado o con una reglita hacemos bien el cuadrito en el cuaderno y ahí vamos respondiendo. Eso sería todo para esta primera guía de aprendizaje. Hemos
visto aspectos muy importantes del tema de el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Esperando les sea de mucha ayuda estar pendientes a la próxima guía de aprendizaje que les sea compartida mediante este medio virtual. Así que eso sería todo y nos vemos hasta la próxima.